Sí A se ver, voy a puede ver. ver. Ya, perfecto. Ya bueno, presentarme con todo. Mi nombre es Enrique Arango Carrasco. Soy un compañero de ustedes que acaba de finalizar el cuarto ciclo y por ende el segundo año académico. Y junto a mi grupo de ponentes vamos a hablarles un poco de lo que vienen a ser los cursos que hemos llevado en base a nuestra experiencia y algunas recomendaciones que podemos darles. Vamos a empezar con nuestra compañera Ximena Cornejo, quien les va a hablar sobre el curso de bioestadística. No sé si Ximena se encontrará presente. Aló, ¿me logran Eh, escuchar? sí, Dale, dame un segundo. Déjame prender mi cámara. Bueno, buenas tardes otra vez con todos. No sé si se me logra ver ya. Sí. Eh, Hoy les voy a hablar acerca del curso de bioestadística, que de hecho es una parte matemática más de lo que es la malla curricular. El curso, como en sí, va a tener 4 créditos y va a tener dos fragmentos, un fragmento teórico y un fragmento de seminario. El fragmento, bueno, ambos, como solo son dos, ya sabemos que el porcentaje al cual equivalen es 50%. Y en cuanto a seminario, el primer día, porque son dos, eh, va a haber una resolución de la guía que se les va a estar dando. Lo recomendable es que más que imprimir la guía, tengan la guía sea física o digital, pero también lleven hojas, porque la guía que se nos da es como muy continua y no es muy fácil resolver en ella misma. Entonces siempre estén con hojas para resolver y su calculadora. Eh, Asimismo, va a haber un informe que va a ser calificado por el doctor de teoría, pero se sube en el fragmento de seminario. Este va a ser cada semana y básicamente es revisar un artículo que tenga el uso de lo que se ve en esa semana. Ejemplo, las primeras semanas se va a ver mediana, moda, que son medidas de tendencia central. Eh, por ejemplo, ya en el fragmento final, digamos que se usa un artículo que haya hecho estudios con chi cuadrado, es un ejemplo. Entonces, es lo que ustedes tienen que buscar y analizar si está correctamente aplicado o no, o si es que es posible que ustedes lo analicen, pues lo analizan y lo resuelven, ¿no? Em, bueno, sigamos. Aquí les he preparado un kit de supervivencia, porque con este yo sé que van a sacar 20 en todos los pasitos y en el parcial y en el final. Siempre tienen que tener a la mano su calculadora científica, su guía y hojas para resolución, lápiz y lapiceros. Traten de llevar varios lapiceros de colores, así como para diferentes casos se va a necesitar algo positivo, algo negativo, algo neutro. Entonces ahí van poniendo colores y así es mucho más fácil el reconocimiento. Post-its para que vayan repitiendo las fórmulas y así se les queden rápidamente. Y siempre, siempre, siempre recuerden que los bancos y el uso de la inteligencia artificial, pues para crearse diferentes simulacros, va a ser muy bueno. En mi caso, yo hacía tipo cada semana simulacros de ese tema y le iba aumentando la complejidad. ¿Por qué? Bioestadística es un curso más práctico que teórico. Si bien es cierto, en el parcial y en el final les toman cosas teóricas, son cosas teóricas muy básicas, que si no las saben, no pueden resolver. Entonces, tan necesario repasar teoría no es. ¿Qué es necesario? Saber resolver y tener la rapidez para hacerlo, el control de emociones para hacerlo. Entonces, ya en el fragmento, bueno, la última semana de parcial y todo final, van a comenzar a utilizar tablas. Estas tablas se les va a otorgar a ustedes. También para el parcial sí les van a dar la tabla en físico y un formulario. Y para el final, ustedes tienen que llevar sus tablas y el formulario sí se los van a dar. No se estresen mucho por aprenderse todas las fórmulas, pero sí apréndanse las que son indispensables. Con esas y su formulario van a poder realizar todo lo demás. Eh, Siempre tengan en cuenta hacer ejercicios seguidos. Ejemplo, tengo un caso y de ahí puedo armar una tabla completa y de esa tabla ir reconociendo ciertos puntos. Eso es lo que va a ser su parcial y su final. El final es mucho más banqueable que el parcial. ¿Por qué? Porque la mayoría de resoluciones son similares en todos los casos.
Siempre hay una forma de resolverlo y si ustedes se ejercitan, van a ver su final y van a decir, ah, esto era así, 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 y van a acabar en menos de 20 minutos. La idea es que aprovechen este curso para subir sus puntajes y así también su promedio final. Es un curso muy fácil, chicos. Realmente tienen que ustedes fijarse en los términos similares también, ¿no? Hay términos que, por ejemplo, eh, es un ejemplo, ¿ok? Calculadora y 5 sinónimos. Y van a usar los 5 en teoría, en seminario y en el parcial y al final. ¿Por qué? Porque quieren confundirlos. Pero si ustedes manejan esos 5 términos o al menos saben que esa palabra va a tener diferentes nombres, van a poder hacerlo correctamente. Y eso sería casi todo por lo que es bioestadística. Muchos ya han estado preguntando, sí, pero ¿y cómo uso la calculadora? ¿O quién me va a enseñar? No se preocupen, en seminario nunca falten al día de resolución de la guía. ¿Por qué? Porque los doctores ya saben estos trucos en la calculadora y se los van a compartir. No se preocupen por tener una calculadora en específico, porque ellos conocen de todas las calculadoras científicas. Eso sí, nunca se olviden su calculadora, cosa que si no logran hacerlo con lo que él explica, se acercan y le dicen, doctor, no me sale la fórmula que usted está utilizando, entonces, ¿cómo lo hago? Y ellos les van a explicar. Si ustedes aprovechan su seminario, créanme que no van a tener problemas. Aprovechen el parcial, sí, pero créanme que el final no es imposible. Entonces, si es que en los dos sacan buen puntaje, no van a estar preocupados. Realmente aprovechen bioestadística para su ponderado, chicos. Eso sería todo. No sé si alguno tiene alguna duda. Sí, dime, Fernando. Sí, disculpa, ¿puedes repetir lo que es este SPSS? Ah, ya, el SPSS va a ser, es bueno, es un programa estadístico en el cual al momento ya de tú hacer investigación o tesis, vas a realizar, bueno, vas a utilizarlo para hacer los estudios que vas a aprender más que nada en la parte final, pero también cierto del parcial. La idea es que este programa te ayude a realizarlo de una forma más fácil y es por eso que Bioestadística, bueno, a partir del ciclo pasado, 2024-1, ha hecho que el segundo día sea el pasito y luego introducción a este programa. Así tú salgas de bioestadística con cierta base para poder utilizar el programa ya en siguientes cursos como epidemiología o metodología de la investigación, o si es que te interesa por ahí realizar investigaciones más adelante, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, para pasar al siguiente curso. Bueno, creo que no. Entonces, Enrique, pasaríamos al siguiente curso. Listo, Simena, muchas gracias. Bueno, bueno, ya me presenté, mi nombre es Enrique Aguado. Yo me voy a encargar de hablar del curso de bioquímica. He sido el delegado del ciclo pasado 2024-1. Esta es una breve introducción de lo que viene a ser el curso. Es el curso que tiene más créditos en cuarto ciclo. Tiene 5 créditos. El fragmento teórico vale 50%. Y en cuanto al encargado es el doctor Henry Guija. Después tenemos seminario y práctica, ¿no? Ahí están sus porcentajes. En cuanto al sílabus, esto es algo breve, como les indiqué. Más que todo enzimas, genética y carbohidratos va a ser lo que van a ver en cuanto al bloque parcial. En el bloque final van a ver lípidos, proteínas e integración metabólica, ¿no? Pasando esto, quisiera, bueno, ya explayarme un poquito más sobre cómo estudiar bioquímica, ¿no? Porque el ciclo pasado he visto que para algunos de mis compañeros se les ha hecho un poco difícil entenderlo. Y no solo para bioquímica, considero que para todos los cursos deberían ir sabiendo un poco, ¿no? No sabiendo todo quizá, pero tener una idea de en qué va a ser el curso. ¿Por qué? Porque bioquímica es amplio. El ciclo pasado agregaron 2 semanas en todos los cursos, o sea, ya eran 14 semanas teóricas. Como lo pudieron ver en la diapositiva anterior, enzimas básicamente va a ser una semana, sin embargo, genética y ADN van a ser las 6 semanas restantes. Entonces, para empezar, mi primera recomendación, ¿cuál va a ser? Aseguren el parcial, porque, como les menciono, bioquímica puede ser extenso, pero el parcial es más comprensible de lo que puede ser el final, porque el final tiene más
terminologías y a veces algunos se demoran en comprenderlo porque a veces no estudian bien el parcial. Entonces, mi primer consejo, aseguren el parcial, mátense estudiando en el parcial. Es lo que les va a decir, lo que le van a decir todos los docentes, especialmente el doctor Henry Guija. Disculpen, el encargado del curso no era Henry Guija, es Emilio Guija, quien es su papá. Bien, entonces, ¿cómo estudiarlo? Mi recomendación, en base a mi experiencia y cómo me ha funcionado a mí, es primero que todo asistir a todas las clases teóricas. Sin embargo, lo coloco en rojo. ¿Por qué? Porque según lo que les mencioné antes, ustedes no deben ir a, a conocer el tema, por así decirlo, ¿no? Deben ir con una base. ¿Y de dónde pueden sacar esa base? Guiándose el sílabus. Quizá estudiando por su cuenta, viendo apps, o si han comprado grabaciones del ciclo pasado, chequeándolas, ¿no? O quizá ya las diapositivas que están subidas en el aula virtual. ¿Por qué? Porque las personas que van sin tener una idea de lo que es el tema, muchas veces se pierden, no comprenden y se desconcentran y se aburren. En cambio, ¿qué pasa con una persona que va comprendiendo el tema? No solo va a aprender, sino va a expandir su conocimiento, puede interactuar con el docente, por lo menos enzimas, siempre lo ha dictado el doctor Emilio Guija, y dudo que cambie este ciclo. Entonces, se van a dar cuenta que el doctor es muy interactivo con el público, sus clases son muy buenas. Y si tienen la oportunidad de tener repasos con el doctor, ténganlo, porque el doctor es de las personas que les gusta enseñar. Se van a dar cuenta cuando lo lleven. El doctor es muy bueno explicando y si tienen la posibilidad de dar más clases, aprovechenla, como les menciono, ¿no? En mi ciclo se hicieron 2 repasos, uno en el parcial y, bueno, en el final se hicieron 2. Y muchos lo aprovecharon y le pudieron sacar provecho. Pero bien, este es el primer parámetro que vienen a ser las clases teóricas. ¿Qué van a hacer luego de una clase teórica? Tienen que repasarlo, no tienen que dejar que se les vaya todo el conocimiento que han podido adquirir, ¿no? O sea, lo aprendido, más lo que han repasado antes de, o bueno, lo que han podido investigar sobre el tema, tienen que profundizarlo, repasarlo, comprenderlo. ¿Por qué? Porque el siglo pasado, una de las gestiones que se pudo hacer es que pudimos eliminar las exposiciones y los informes del bloque de seminario, entonces no van a estar tan sobrecargados de información, porque realizar exposiciones e informes de una u otra manera consume tiempo. Entonces no van a estar tan sobrecargados, pero sí tienen que estudiar bastante la teoría porque los cuestionarios, que más adelante les he colocado un ejemplo de cómo son, les van a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque los exámenes, tanto teóricos como prácticos, perdón, los exámenes teóricos van a venir de esos cuestionarios, que no son con alternativas, sino que son para que el alumno pueda interpretar y llegar a la respuesta correcta, ¿no? Por último paso lo coloqué como graficar. Estos son algunos gráficos que pude hacer para el bloque final. Les recomiendo hacerlo conforme ustedes lo comprendan, ¿no? Se van a dar cuenta que los temas son extensos, pero se pueden resumir en gráficos, porque lo difícil de bioquímica no es memorizar, sino comprender los procesos metabólicos. Entonces, si ustedes comprenden cómo suceden las cosas, no es necesario que estén memorizando palabra por palabra o grabándose toda la grabada, quizá. Con el simple hecho de que ustedes comprendan los procesos, les va a ir muy bien, ¿no? Hay algunas cosas que sí o sí ustedes van a tener que memorizar, pero no son todos los temas. Bien, como les mencionaba, estos son algunos gráficos que yo pude hacer. Estoy desde el bloque final, que personalmente a mí me sirvieron porque yo los usaba como un resumen. Me ayudaban a resumir una clase entera o cosas similares. Y asimismo, esto es lo que les mostraba, ¿no? Estos son los baloterios de bioquímica, que como pueden ver en la semana 7, que era más que todo carbohidratos, son pocas preguntas, dependiendo de los temas. Por lo menos para el bloque final, sí habían temas que tenían 40 preguntas inclusive. Esas preguntas son elaboradas por el doctor Emilio Guija. Pueden parecer bastantes, en realidad lo son, pero son fáciles de responder. Habrá una que otra pregunta que sí toma tiempo de comprender, pero todo lo que está acá es hablado por el doctor en la clase teórica. Es por eso que también les mencionaba la importancia de estas clases, porque se van a dar cuenta que el doctor una que otra vez suelta alguna fija, pero no por esa razón vayan a considerar que tal cual lo dice, tal cual va a venir en el examen. ¿Por qué? Porque esto pasó en el bloque final. El bloque final, la verdad, fue un examen un poco complicado. Por eso les digo que si pueden, aseguren el parcial, porque el final es bastante. Y el doctor lo que hacía era, comentaba algunas cosas que podían venir en el examen y se cumplía, pero
no venía tal cual, venía entreverada la alternativa. Entonces, una persona que estudia conciencia y estuvo en las clases teóricas lo pudo responder con facilidad, ¿no? Pero como les digo, es vital que vayan a esas clases. Y tanto las clases teóricas como los cuestionarios es un boom. Con que puedan responder todo esto a conciencia y no utilizando inteligencia artificial, creo que les va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque sucede que algunos compañeros solo responden las preguntas con inteligencia artificial, van a la clase, dicen la respuesta, pero no saben el por qué. Entonces, una persona que no le toma el interés debido, obviamente no le va a ir igual que una persona que realmente está estudiando conciencia. Entonces, estas más que todo son mis recomendaciones más fuertes para bioquímica. Este cambio que se pudo hacer para mi ciclo fue algo sorprendente porque apoyó a bastantes chicos en mi promoción, porque quitar el peso de los informes y las exposiciones de seminario realmente ha ayudado bastante, ¿no? Si tienen la posibilidad en cuanto a los docentes de estar en práctica con el doctor Emilio Guija, quien es el encargado del área, les aseguro que en los pasitos no van a tener mucha dificultad. ¿Por qué? Porque los pasitos de práctica, de laboratorio, son de la guía y se van a dar cuenta que no son difíciles. Además, que si están con el doctor Emilio lo hace ver muy fácil. Y comprendiendo la parte teórica, con la parte práctica se complementa y los pasitos de práctica, lo vuelvo a decir, no son difíciles. En cuanto a seminario, he notado que solo hay dos opciones. Está el doctor Henry Guija y el doctor Emilio Guija. Creo que han agregado un docente nuevo, pero yo les recomendaría, en base a mi experiencia, entrar con el doctor Henry Guija. Muchos lo ven como un doctor pesado, porque es bien preguntón, pero la verdad es que yo siento que con él se aprende a la fuerza, si alguien no quiere estudiar. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad de participar y además, como él también dicta parte de la teoría, que el ciclo pasado dictó carbohidratos, esperemos para su ciclo también, van a tener la oportunidad de profundizar los temas y cualquier duda que tengan, él los va a poder ayudar. Pero eso sí, para los seminarios, que considero que seminario es la base para aprobar el curso, porque una persona que estudia conciencia, lo que ya les mencioné previamente, el examen se va a pasear en el examen. Los exámenes no son difíciles, como le menciono, pero las preguntas son un poco capciosas. No son preguntas trampa, pero sí son preguntas para razonar. Entonces, en base a la experiencia que puede obtener con el doctor Henry Guija, les puedo decir que es un buen docente. Es exigente, sí, es muy exigente y se tiene que ir preparado a sus clases. Te voy a preguntar, o sea, las preguntas de acá de los cuestionarios, que las elabora el doctor Emilio Guija, como les digo, son en base a la teoría. El doctor te hace la pregunta, pero no solo tienes que saber la pregunta, tienes que saber cómo es el proceso. Es lo que les explicaba previamente, ¿no? Y por lo cual considero prudente que puedan hacer estos gráficos. No tiene que ser igual, pueden hacerlo como mejor les parezca. La cosa es que lo entiendan. Y por último, para poder complementar, yo no les recomiendo mucho banquear. ¿Por qué? Porque siento que al momento de banquear las personas se mecanizan, se centran solo en un tipo de pregunta y no van por más información. En cambio, lo que yo les digo siempre a mis compañeros es ir de lo más fácil a lo más difícil. Y una vez que estás en lo más difícil, tratar de englobar lo máximo posible de información. Y quizá ya después que hayas acabado y comprendido todos los temas, ahí recién puedes banquear. O sea, banquear es bueno porque algunas veces se repiten preguntas, pero considero que una persona que simplemente se dedica a banquear no le saca todo el provecho. Porque por lo menos para el final, creo que solo vino una de banco. En el parcial sí vino una cantidad considerable de preguntas que fueron banco, pero como les digo, no se enfoquen solo en banquear. ¿Por qué? Porque también el ciclo pasado no permitieron que nos llevemos el examen, entonces no va a servir de mucho. Lo que sí les recomiendo es quizá hacer unas autoevaluaciones con sus compañeros, quizás se puedan apoyar, ¿no? Un grupo de tres o la cantidad que gusten, se pueden repartir un tema, como una persona estudia enzimas, otro estudia ADN, otro estudia RN, lo comprenden, se hacen preguntas y van perfeccionando todo, ¿no? Estas son algunas preguntas que yo le hacía a mi promoción, traté de ayudarlos con eso. Les hice preguntas desde el tema 1 hasta el tema 14, que como pueden ver son de opción múltiple.
Y de igual manera ustedes pueden apoyarse o si necesitan ayuda, cómo elaborar esas preguntas normal, pueden escribirme para orientarlos. Y nada, de esa forma creo que este puede servirles como un banco. ¿Por qué? Porque como les digo, si ustedes se enfocan solo en banquear, la información no va a aumentar para ustedes y ustedes tienen que abarcar lo máximo posible. Porque una persona que solo se prepara para el examen, de una u otra manera no se está preparando lo suficiente. Porque bioquímica, recuerdo que justo una compañera de tercer ciclo creo que estaba mencionando, vamos a tener un examen para cambio de bloque, que va a ser para clínica, y bioquímica va a contener 10 preguntas. Entonces, si una persona solo enfatiza en banquear, no va a comprender del todo, ¿no? Asimismo, material de apoyo. Estos son algunos libros que a mí me han ayudado. Muchos te recomiendan el Harper, pero particularmente yo no lo recomiendo porque es un libro difícil de comprender en base a mi experiencia. Es muy amplio. Y particularmente el doctor Emilio Guija, si alguno le pregunta qué libro usar, el doctor le va a decir que no es necesario que usen un libro porque el doctor no solo ve el Harper, ve varios libros, además él usa varias revistas científicas. Pero si quieren utilizar algún libro, yo les recomiendo el Banks. El Banks es un libro muy bueno, me ha ayudado a profundizar mucho para el bloque parcial. Tiene gráficos y tiene resúmenes al finalizar cada capítulo. Y el otro que es de cursos Crash, que es Metabolismo y Nutrición, que esto es más que todo orientado a clínica. Esto me lo recomendó el señor que vende libros allí en la universidad. Como pueden ver, ambos son de la editorial Elsevier, así que lo pueden adquirir en Clinical Key o para los que gusten, si no lo pueden comprar, ¿no? Clinical Key realmente apoya bastante porque tiene los libros actualizados y si quieren banquear, pueden apoyarse de el curso Scratch, que tiene algunas preguntas que pueden facilitarles, ¿no? Como yo les digo, y les vuelvo a repetir, el banqueo es bueno, pero yo considero que una persona debe banquear cuando ya ha profundizado lo suficiente un tema para que no se vea la obligación de solo memorizar la respuesta, ¿no? Sino comprender la pregunta. Cuando ustedes estén banqueando, no solo digan, ya esta pregunta no la entiendo, pero me la voy a memorizar. Traten de comprender el por qué. Porque si bien es cierto, como les dije, ¿no? En el parcial se repitieron algunas preguntas, pero en el final no. Las preguntas pueden que no se repitan, pero los temas son los mismos. Entonces, si ustedes comprenden la orientación de las preguntas, no es necesario que las preguntas sean iguales para que las puedan responder, ¿no? Ustedes pueden ir descartando preguntas. Ya, ¿esta por qué no es? Hacen su explicación a un costado, en un papel, y tratan de explicar lo máximo posible, ¿no? Ya pueden estudiar de forma individual o en grupos. Algunos canales de YouTube que recomiendo son Ninja Nerd y a las asesorías por pares, que, bueno, Lilian no está presente hoy día, pero ella ha sido la encargada de bioquímica por un buen tiempo y apoya bastante porque te ayuda a comprender de una forma muy rápida. Personalmente yo adelanté bioquímica en vacaciones, pero mi error cuál fue, fue no orientarme tanto a la universidad. Entonces, si alguno está adelantando bioquímica, yo les recomiendo ver las asesorías por pares, porque es lo más cercano que tienen a las clases teóricas que brinda la universidad. Porque, nuevamente les menciono, una persona puede ampliar lo máximo de conocimiento que pueda, pero tiene que enfocarse de una u otra manera a lo que le va a enseñar el doctor, ¿no? O sea, puedes saber mucho, pero también tienes que enfocarte a la teoría, porque los doctores son los que plantean los exámenes. Por lo menos para nuestro ciclo solo tuvimos tres doctores para teoría, que fue el doctor Emilio Guija, el doctor Henry Guija y el doctor Fujita. Entonces, el doctor Emilio Guija se dictó todo el final y como les digo, no se les va a hacer difícil, pero sí tienen que estudiarlo con ciencia. Bioquímica es un curso, para mí, el más difícil es anatomía. Algunos se hacen un mundo con bioquímica, pero yo considero que quien tiene más información es anatomía, especialmente neuroanatomía, que ya se va a ver más adelante. Entonces, si estudian bien bioquímica, si lo estudian con tiempo, no se les va a dificultar, porque considero que estos balotarios son las claves. ¿Por qué? Porque conversando con el doctor Emilio me dijo que incluso este ciclo que viene, o sea, los compañeros que están pasando a cuarto ciclo, las preguntas no van a ser las mismas probablemente, pero como les digo, los temas no cambian, ¿no? O sea, quizá puede cambiar una que otra cosa en las preguntas, porque como se dan cuenta no son con alternativa, entonces las personas tienen que interpretarlo. Y en los seminarios se va a profundizar, ¿no? Si tienen la posibilidad de estar en seminario con el doctor Henry Hija, háganlo.
porque es una persona que les va a poner a prueba sus conocimientos, ¿no? A los que saben un poco más que el resto, les va a seguir haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Pero no lo vayan a tomar a mal nunca. ¿Por qué? Porque recuerdo que un docente una vez me comentó, ¿no? Que los docentes que muchas veces hacen preguntas es porque le tienen respeto a los alumnos, porque sienten que ellos van a responder. Entonces, nunca le tengan miedo a los docentes ni a fallar en seminario, ¿no? Yo siempre te digo a mis amigos que tengan miedo a fallar en el examen, y pero aún fallar con el paciente. Entonces, todo esto es una prueba que estamos atravesando en todos los cursos. Y personalmente creo que bioquímica es un curso muy bonito, que lo vamos a ver más adelante. Por lo menos yo en fisiología lo estoy viendo un poco. Se ve, al igual que histología que mencionaban, no solo se ve en patología se hace más énfasis, pero se ve en los cursos que se dan más adelante, ¿no? Y es un curso que siempre lo vamos a ver. Esto sería todo por bioquímica y ahora va a hablar uno de mis compañeros para citología. Ya, ya. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Se escucha. Sí, Ya. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Carrasco y en este caso yo les voy a hablar sobre... Ya, ya. Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Carrasco y yo les voy a hablar sobre el curso de parasitología. Primero, ¿qué es la parasitología? La parasitología es una ciencia que forma parte de la rama de la biología que se enfoca en el estudio de los parásitos y cómo es que interaccionan con los hospedadores, que en este caso seríamos nosotros. Aunque en algunos parásitos vamos a poder observar interacciones también con animales. Bueno, les voy a hablar un poco del curso. Este curso consta de 3 créditos, pero aún así siempre den importancia. Este se va a dividir en 2 carpetas, la carpeta de teoría y la práctica. Como ya pueden ver en la diapositiva, cada una vale 50%. Primero, en la teoría, van a haber 2 tipos de teoría. Una va a ser la teoría presencial, donde ustedes van a tener que ir al auditorio, escuchar la teoría del respectivo docente, y también van a ver las clases, van a estar las clases teóricas subidas en el aula virtual. Y con respecto a la carpeta de práctica, ustedes van a tener una guía de práctica donde van a poder resolver, donde antes de entrar al laboratorio, en la guía de práctica van a encontrar cuestionarios que ustedes van a tener que responder, y también en su respectivo pasito, ¿no? Que ya más adelante les voy a explicar de cómo es que se trata. Y bueno, ¿cuál va a ser su kit de supervivencia? Siempre sean constantes. Eh, Normalmente los docentes prefieren que escuchen las teorías del aula virtual, ya que las teorías presenciales, las clases teóricas presenciales, son más de refuerzo, ya que a veces no alcanza el tiempo suficiente para que podamos ver los parásitos eh, por completo, ¿no? A veces solo abordan uno o dos, entonces no alcanza el tiempo en las clases presenciales. Eh, Así que siempre, antes de asistir a la clase teórica presencial, escúchense las teorías que están subidas en el aula virtual. Siguiendo, como ya lo mencioné, sean constantes, vayan estudiando, ya que al final, para dar su parcial y final, es más que nada un repaso. Es un repaso. Siguiente, siempre participen en las prácticas. Acá ya voy a tocar el tema de los pasitos. Antes de ingresar al laboratorio, a la clase práctica, la señorita del laboratorio les va a dar una hoja donde ustedes tienen que anotar su nombre. Y ingresando a la clase, ustedes van a realizar un pasito que consta de 5 preguntas. Normalmente las primeras son de preguntas teóricas, los primeros 2, si yo recuerdo, pero ya después ustedes van a poder observar en un microscopio y les van a dar para responder qué parásito es este, ¿no? Les van a pedir su nombre científico y en qué estadio evolutivo está. Y de acuerdo a eso va a salir su nota en el sector de práctica. Y después, posterior al pasito,
un profesor que es de una de las 4 mesas se va a acercar y va a explicar un poco de lo que han visto, van a resolver el pasito y van a tocar un poco de los temas de la teoría. Y de ahí ustedes van a resolver su guía práctica, van a encontrar en la guía práctica unos espacios donde ustedes van a poder dibujar los parásitos que van a observar en los microscopios. Y después de eso presentan su guía práctica, el profesor les van a hacer unas cuantas preguntas y de ahí va a salir su nota práctica también. Y con eso finalizaría la clase práctica. Ahora, con temas para estudiar, yo les recomiendo siempre clasificar los parásitos. Y ya esto lo voy a explicar en un rato. Y también realizar flashcards. Esto va a ser muy importante ya que sé que son varios parásitos, pero si es que los saben clasificar y saben realizar unas buenas flashcards, les va a resultar muy fácil entender este curso. Y por último, también entender, más que nada, y también no evitar memorizar, ¿no? Ya que siempre tienes que tratar de comprender cómo es que, por qué funcionan las cosas, ya que lo que van a ver en este curso van a ser los ciclos de vida de cada parásito. Entonces tienen que entender cómo es que funcionan estos parásitos, ¿no? Y evitar memorizar. A ver, por favor, ¿pueden pasar a la siguiente diapositiva? Ya, gracias. Bueno, algo fundamental para aprobar este curso son las 2 primeras sesiones de las clases teóricas. La sesión 1, que son las generalidades de parasitología, donde les van a explicar qué son los parásitos, qué es la parasitología. Y este cuadro que ven a la derecha va a ser fundamental para todo su semestre, ya que los profesores siempre lo van a estar poniendo en las clases teóricas. Acá es de lo que recalco de que aprendan a clasificarlo. Por ejemplo, parte del tema del parcial, ustedes van a ver más que nada los protozoarios o parásitos unicelulares, ¿no? Y dentro de los protozoarios van a encontrar diferentes familias, como las amebas intestinales, las amebas comensales, las amebas de vida libre, los flagelados, los ciliados, los coccidios y uno que otro metazoario o pluricelular. Y para el final, más que nada, van a ver lo que son metazoarios o parásitos pluricelulares, que ahí pueden ver su clasificación morfológica, ¿no? Helmintos, artrópodos, nematodos, platelmintos, trembatos y cestos. En el caso de los exámenes, la mayoría de preguntas son por descarte. Entonces, si ustedes aprenden a clasificar bien los parásitos, las preguntas se les van a hacer muy fácil responder, ya que el examen no es difícil. Algunos compañeros han puesto este curso como difícil, pero no es así. Si lo saben estudiar, si son constantes en su estudio, va a ser muy fácil resolver este examen, ya que la mayoría de preguntas, como ya mencioné, son por descarte. Te van a decir, protozoario que su tratamiento es tal, o su diagnóstico es tal. Y si tú has estudiado, sabes descartar la pregunta, vas a ver cuáles vas a dar con la respuesta. Entonces, siempre en cada clase aprendan a clasificarlo. Allá, este es ameba, este es un flagelo, este es un ciliado, porque en las preguntas dicen flagelado que causa tal enfermedad. Y si ustedes saben cuáles son los flagelados, la pregunta se les va a hacer muy fácil. Otra sesión también que deben tener muy en cuenta es la sesión 2, que son los métodos de diagnóstico. Eso también les va a ayudar mucho. Por ejemplo, va a haber preguntas que les va a venir. ¿Qué técnica uso para diagnosticar tal parásito? Y si ustedes han estudiado también, van a dar con la respuesta, perdón. Ahora, no sé, por favor, si podrían retroceder a la diapositiva anterior. Gracias. Con respecto a los libros que van a consultar, son 2. En semestres pasados, algunos doctores decidieron agarrar el becerril, pero el semestre pasado decidieron optar por el Botero. El Botero es un muy buen libro que también me ha servido para estudiar, más que nada para ver algunas cosas que no entendía. Úsenlo como un libro de consulta, eso le van a decir los profesores, es un libro de consulta. Ya que digamos que de ahí no van a venir las preguntas. La mayoría vienen de las teorías, así que por favor eviten faltar. Después que nada, es un curso sencillo, fácil de aprender si es que se saben organizar bien. Ya saben que hay tiempo para todo.
Y eviten banquear, ya que ahora el examen que vino era diferente ya no era banco, se podría decir. Y con respecto a los docentes, todos son muy buenos, todos están muy bien capacitados, los van a ayudar y a entender cualquier ciclo de vida de un parásito, siempre están al pendiente de sus correos, así que no tengan miedo en escribirles, ya que los profesores son muy buenos. Yo les recomiendo todos. Y también con respecto a las clases teóricas, se turnan entre ellos para dictar las teorías. Bueno, así que eso sería todo con respecto a parasitología. Gracias. Bueno, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí, claro. Justo acabo de Ya. pasarlo. Buenas tardes, mi nombre es Yuri Casia. Hoy ya vamos a tratar acerca del curso de microbiología. Como vemos acá en la diapositiva, el curso cuesta alrededor de 4 créditos y tiene 3 componentes: teórico, práctico y seminario, 50, 20 y 30% respectivamente, pues, ¿no? Voy a explicarles brevemente cómo se toma en clase, bueno, cómo explican los doctores en cada uno. Por ejemplo, en teórico, el doctor va a iniciar la clase principalmente con un caso clínico. Les recomiendo entender el caso clínico o apuntar las cosas importantes, dado que los síntomas que trata, digamos, cada patología que vamos a ver, es necesario saberlo porque en el examen sí va a venir de por sí. Y aparte, después de haberle explicado el caso clínico y, entre comillas, diagnosticar qué patología es, va a explicar el tipo de, cómo actúa esta patología dentro de nuestro cuerpo y cómo esta persona se llegó a infectar o va a infectar a otras personas, bueno, y cómo se va a agravar con el tiempo. En el fragmento práctico, principalmente vamos a requerir nuestra guía de práctica, pues, ¿no? Y como podemos ver ahí, se va a necesitar una bioseguridad. ¿Por qué? Porque vamos a tratar con varias patologías que es necesario sí usar guantes, una gorra y principalmente unos lentes, pues, ¿no? Y bueno, que todo, sería bueno preguntarles a los doctores acerca de qué tipos de cultivos usaría para tal enfermedad o tal patología que hemos visto en teoría, pues, ¿no? Porque sí vamos a ver este, en los exámenes que sí te van a preguntar. Y en el fragmento seminario, que vale alrededor del 30%, pues no, vamos a tener 2 lecturas. Uno para el informe, que es grupal, y va a ser un mapa conceptual que se va a entregar al final de la clase, pues, ¿no? Y las lecturas, que es para la exposición, que es un caso clínico, y principalmente nosotros tenemos que explicar cómo esa persona llegó al hospital y cómo se ha desarrollado su enfermedad. En cada una de las clases, sea práctico y seminario, se va a iniciar en los primeros minutos de la clase con un pasito, que es mayormente, bueno, siempre ha sido verdadero y falso. Y ahora, ¿cómo vamos a poder estudiar este curso? Como ha mencionado mi compañero anterior, y es prácticamente casi lo mismo que estudiar parasitología, solamente que el doctor como tal vamos a requerir un libro de consultas, que en este caso es el Murray. No viene tantas preguntas acerca del libro, pues, ¿no? Pero vienen unas cuantas, unas 5, unas 4 por ahí, que sí es necesario saberlo y siempre, después de entender una clase, sería bueno que revisen su libro para poder, anotar unas cosas que sean importantes. Bueno, sería también escuchar las teorías del doctor, entender las PPTs que están en el campus, siempre están con sus audios, pues, ¿no? Apuntar las cosas importantes, como ya le dije, un cuaderno de apuntes no es necesario aprenderse todo como tal, sino aprenderse qué tipo o cómo qué patología va a causar tal síntoma. Y así pueden hacer unos cuadros que diferencien cada uno. Justamente en las 2 primeras clases de microbiología teórica es explicar las generalidades de bacterias y hongos y virus, que son las 3 formas de patologías que vamos a ver principalmente. También entender, como ya dije, las 2 primeras clases, bueno, porque son generalidades y siempre vamos a verlas. Eso sí, si entienden las 2 primeras clases, se les va a hacer muy sencillo entender y más que todo memorizarse esas patologías. En tema de seminario, en tema de práctica, pueden siempre preguntar con los doctores, ya que son bastante amables, explicándoles, pues, ¿no? Estudiar con tiempo, ¿por qué? Porque hay varios cursos que vamos a ver más adelante, que va a requerir un poco más de tiempo del requerido. Y pues, ¿no? Hacer sus resúmenes, y principalmente a mí me ayudó ir a las asesorías por pares
que es de microbiología, dado que te da una forma bien didáctica de entender las patologías. Hacer sus flashcards de hongos, virus, bacterias. Pueden hacer un grupo de 2 personas incluso y, por ejemplo, dice qué síntomas, qué tipo de factores de virulencia tienen estas patologías y en qué puede desencadenar, pues, ¿no? Y así se van preguntando hasta que puedan entenderlo y puedan memorizar si ya puede ir al examen tranquilo. Gracias. Listo. Creo que Rubén, quien iba a hablar de Anatomía 2, no está porque lo estoy escribiendo, pero no me responde. En todo caso, ven un momentito, voy a volverle a enviar un mensaje, que no, ya normal, yo lo explico. Sí, parece que no está. Ya no. Yo voy a hablar sobre Anatomía 2. Bueno, primero, bueno, nuevamente presentarme, soy Enrique Aguado y Anatomía 2, como les mencionaba previamente, es el curso más extenso que considero. Eh, Algunos le dicen Anatomía 2 y Neuroanatomía, pero para mí Anatomía 2 es uno solo, ¿no? Que se clasifica en cabeza y cuello y neuronato. Sobre el curso, tiene 4 créditos, su teoría y práctica vale 50%. A diferencia de Anatomía 1, nosotros solo tenemos 2 exámenes, por lo menos así fue en mi ciclo, un parcial y un final, ¿no? El parcial es de cabeza y cuello y el final es netamente de neuroanatomía, ¿no? Todo lo que viene a ser cerebro, médula espinal, bulbo raquídeo. Neuroanatomía es muy bonito, ahorita les voy a explicar cómo es y cómo saber sobrellevarlo, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que el parcial es dictado tanto por el doctor Barriga como por el doctor Llanos. En nuestro ciclo, el doctor Barriga tuvo un incidente por lo que nos dictó más que cuello parietal y el primer tema que fue de vértebras y columna. Pero en cuanto a la experiencia con el doctor Llanos, eh, es una persona muy capacitada, es un doctor que sus clases realmente son interesantes y lo que he podido notar es que son cortas a diferencia de las diapositivas que se solían emplear en ciclos anteriores. Entonces hace énfasis en lo que viene a ser las cosas puntuales, lo orienta más que todo al área práctica, nos implementa también clínica, sin embargo, solo lo necesario, ¿no? Pues en ciclos pasados se tocaban muchísimo más cosas, por lo menos lo que yo pueda adelantar de anatomía en los últimos temas, que era más que todo visión eh, y otros temas más en cuanto al bloque parcial, eran muy distintos a lo que llevamos con el doctor Llanos, eran muy cortos, no eran tan extensos, pues las clases duraban 40 minutos e incluso se podían hacer 2 clases en uno, ¿no? Recuerdo que hicimos oído y boca en una sola clase, si no me equivoco. Entonces, lo que sí les recomiendo sí o sí es asistir a las clases. No sé en qué horario les habrán colocado a ustedes, pero por lo menos en mi ciclo las clases teóricas eran los jueves, si no me equivoco, a las 7:30 de la mañana. Entonces era un horario muy complicado. No todos iban, era comprensible. No todos iban, sin mentirles, sin exagerar, por lo menos en el bloque parcial. eh, ¿Cuántos iban? Máximo iban 30 a la clase, paraba vacío el auditorio, pero ¿cuál fue el reflejo de eso? Fue que la gente fue confiadaza. Esta es una de las razones por que le mencioné anteriormente que no banqueen. ¿Por qué? Porque años anteriores los exámenes eran banco, de cabeza y cuello. Eran banco, banco. No, no duden en decirlo, eran banco, todo era igual. Sin embargo, con el doctor Barriga fue distinto, ¿no? ¿Quién es el jefe del curso? El doctor Barriga ya lo conocen, los que han llevado Anatomía 1. ¿Qué hicieron ellos? Ellos básicamente toman lo que te enseñan en las clases teóricas. El doctor Llanos por ahí suelta una que otra pepa, ¿no? Pepa yo le llamo a las cosas que pueden venir en el examen. Entonces yo recomiendo estar allí, comprenderlo y al igual que bioquímica, incluso diría más poder adelantarlo. Anatomía porque es muy extenso y por lo menos para parcial yo les recomiendo sacarse la mugre estudiando en eso porque neuroanatomía es muy bonito, pero es mucha información, es demasiado.
Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Y algo que a mí me sirvió particularmente. No voy a enfocarme tanto en lo que hizo mi compañero porque, bueno, creo que él tuvo otra manera de estudiarlo, pero en base a mi experiencia, eh, cabeza y cuello es más que todo visual. Entonces, ustedes enfóquense tanto en teoría como en práctica, porque en práctica se van a dar cuenta que van a complementar demasiado con la teo. Si me dejan recomendarles con algunos docentes, yo tuve la oportunidad de colarme a 3 clases con la confianza de los docentes. Entonces tuve experiencia con 3 profesores. La primera era la doctora Lucero, quien era la docente que me calificaba. Es muy buena. ¿Por qué? Porque más allá de hacer práctica, hace eh, teoría, te explica. La segunda opción que podrían considerar es la doctora Gladys, que es muy buena. Sus circuitos particularmente son únicos. Los demás docentes no van a tener circuitos iguales. Se habrán dado cuenta que ella suele acabar las clases mucho antes que los otros docentes, por lo menos en mi ciclo fue así. O sea, no me refiero a que no va, sino que ella hace tanto circuito que el alumno ya se queda con los cadáveres memorizados, por así decirlo. Eso fue algo que a mí me sirvió bastante. Y el tercer docente que si tiene la oportunidad de poder matricularse con él es el doctor Moreno, el doctor Calixto. Algunos lo consideran un poco serio, pero el doctor es neurólogo pediatra. Para mí es el mejor doctor de práctica. Es un sabio, sinceramente. Una persona que va estudiando muy bien, ya sea con videos de YouTube o academias que puedan considerar, porque hay bastantes que son conocidas y pueden ir adelantando con ellos. Una persona que estudia bien va a la práctica y va a la teoría. Para mí principalmente es la práctica, porque yo creo que gracias a la práctica yo pude sacar buena nota en el parcial y con eso asegurar el curso. Una persona que aprende bien práctica se va a solear la teoría, porque como les comento, la teoría ya no es tan complicada como era anteriormente. Anteriormente era demasiado. A veces no se podía acabar ni siquiera el parcial, pero por el hecho que era banco hasta el ciclo 2023-2, la gente no estudiaba mucho. En cambio, el ciclo pasado le dio una revolcada total a mi promo. Jaló más del 50%, dieron algunas preguntas a favor, pero ni así se pudo llegar al más del 50% aprobados en el parcial. Y las notas que yo podía preguntar eran de 11, 11.5, 12. Entonces, Neuronato, ahorita les voy a comentar por qué es necesario sacar Frida Moore estudiando en el parcial. Como mi compañero colocó acá, las preguntas son directas. O sea, ya ustedes se habrán dado cuenta que las preguntas no son dateras, por así decirlo, son directas. O sea, por lo menos yo considero que una persona que sabe reconocer en el cadáver todo, o sea, todo, todo, porque no es muy extenso cabeza y cuello, como les digo, para reconocer, ¿no? Se familiarizan. Entonces, si ustedes saben reconocerlo, van a haber preguntas del examen teórico que lo van a poder sacar por ello, recordándolo, ¿no? Y haciendo dibujos, así como lo mostraron en tercer ciclo. Hay plexos. Me acuerdo que para el trigémino había un gráfico muy bonito que me enseñaron en una academia y que, si bien es cierto, los doctores lo enseñan de otra forma, a mí me sirvió bastante también de la maxilar interna. Algo que sí es que ustedes traten de sacarle el máximo jugo posible al doctor Llanos o a los doctores que les enseñen teorías, ¿no? Háganles preguntas, normal, díganle, ¿y cómo pueden ser sus preguntas tipo examen? Y los doctores quizás no les den las pepas exactas, pero les van a dar una orientación, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que para la maxilar interna, yo lo diferenciaba por porciones, para mí eran 3 segmentos. En cambio, el doctor ya nos mencionó, si yo hago una pregunta de la maxilar interna, van a ser las que ascienden y descienden. Al final no vino ni una pregunta de eso, pero igual, la cosa es tratar de preguntarle lo máximo posible, ¿no? El examen práctico, como mencionan, no es difícil. O sea, sus clases prácticas no son difíciles, pero comparándolo al examen práctico van a darse cuenta que es más difícil. El examen práctico es regalado, es muy fácil el de cabeza y cuello. No lo hacen con la intención de jalar, porque como les digo, no son muchas cosas como lo es en miembro inferior, superior y órganos. Eso sí son bastantes cosas. En cambio, cabeza y cuello se reconoce al toque y con el aplicativo que mencionaron, que es el no, perdón, que es el Complete Anatomy. Particularmente yo no lo he usado mucho, pero sí sirve.
porque dejaban algunos informes, entonces lo tenía que usar obligado, pero no lo usaba con mucha frecuencia, no les voy a mentir. Pero sí les recomiendo comprarse libros o usarlos en el mismo Clinical Key Student, que si tienen la oportunidad de paso de adelantar informática 2, háganlo. Es un curso fácil, no es tan complejo. Y les van a enseñar a utilizar todos esos materiales, ¿no? Empezando por el Clinical Key Student, que les va a brindar libros. Estando dentro de él, el Yokochi, que para mí es el mejor libro, se lo solía de lejos al Nether. ¿Por qué? Porque tiene imágenes de cuerpos reales. Entonces, ustedes van a poder sacar ventaja de eso. Además, que no solo son imágenes de cuerpos reales, sino que tiene uno que otro dibujo, que personalmente a mí me sirvió mucho. El único libro que yo he usado ha sido el Yokochi. Existen también los libros de Spinoza, quizá ya los conozcan. Particularmente, yo no, o sea, son buenos, son muy interesantes, pero no les recomiendo estudiar de allí para los exámenes, porque el doctor Espinosa, si bien es cierto, ha hecho un gran aporte a la facultad con esos libros. Si una persona está enfocada en el examen, siento que es información que a veces se van a sobresaturar. Entonces, lo recomendable es guiarse de lo que les van a decir los doctores en teoría, ¿no? En este caso, el doctor Llanos y el doctor Barriga. Unos libros que estaban mencionando los compañeros anteriores de Nato, creo que es el Testut y el Latarjet, que son libros súper antiguos, pero yo no los he leído. Tengo algunos compañeros que sí, pero no ha sido necesario, porque como les digo, lo que te van a tomar los doctores no son preguntas difíciles, son cosas que ellos te están hablando. Entonces, eso sería la parte del parcial de cabeza y cuello. Y ahorita les voy a decir por qué tienen que sacarse la mugre estudiando ahí por el final. El final que es dictado por el maestro Arbaiza, el doctor Arbaiza, quien es un neurólogo con la subespecialidad de oncología. Es un doctorazo, sinceramente, un doctorazo, es muy inteligente. Sin embargo, si me preguntaran ustedes qué deben adelantar primero, neuronato o cabeza y cuello, personalmente yo les diría que adelanten neuronato, ¿no? Pero ahorita por el tiempo ya es mejor que vayan adelantando cabeza y cuello, porque ya estamos básicamente a 2 semanas o menos de empezar el ciclo. Entonces, ¿qué les voy a recomendar? Que ahorita se saquen la mugre estudiando para cabeza y cuello, traten de acabarlo lo más antes posible. ¿Por qué? Porque cuarto ciclo, si en terceros es la trilogía o la triada de la muerte, en cuarto ciclo se van a dar cuenta que es, bueno, un curso más, ¿no? La tetrada, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener parasitología, micro, bioquímica y anatomía, ¿no? Pues, ¿no? Entonces, y bueno, y estadística, que también es un poco denso. Entonces, les recomiendo que vayan estudiándolo. ¿Para qué? Para que puedan tener 2 pesos menos, que viene a ser bioquímica y anatomía. Y que a las clases teóricas no vayan sin saber nada, porque en anato de igual forma tienen que ir con un concepto base. Porque si van a ir recién a aprender, siento que se van a demorar mucho y lo que menos hay en cuarto ciclo es tiempo. Entonces, esa es mi recomendación para cabeza y cuello. Bueno, ya estaba hablando de neuronato. Entonces, el que lo va a dictar va a ser el maestro Arbaiza. Dudo que lo cambien porque el doctor lleva dictando en la facultad hasta donde he podido averiguar desde 1998. Espero no equivocarme, es lo máximo que pude encontrar. Entonces, es un doctor súper antiguo en la plana docente de la San Martín. Tiene mucho peso. Y como les digo, el doctor es un sabio, sabe mucho del curso. Obviamente porque también es neurólogo, ¿no? Pero de por sí, eh, ¿qué les voy a recomendar cuando lleven neuroanatomía? Estudienlo apenas acaben cabeza y cuello. No vayan a decir, ya acabé los exámenes, me voy de vacaciones. Hay algunas personas que se dan su break acabando los parciales. Y está bien, se respeta, ¿no? Porque algunas veces tienen otro método de estudio, pero personalmente yo digo que si pueden, apenas acabando cabeza y cuello, adelanten neuro. Quizás descansen 1 o 2 días, pero traten de adelantar neuro lo antes posible. Y se van a dar cuenta de que es inmenso. El primer tema, para mí es el más largo, porque no solo les va a hablar de morfología externa, les va a hablar de las neuronas y de irrigación. Entonces, es bastante. Les van a hablar de las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann, la verdad, lo pueden sacar por práctica, pero en mi examen no nos vino ni una sola pregunta de las áreas de Brodmann con casos clínicos. Años anteriores
los exámenes eran con casos clínicos en neuronato, porque el neuronato el doctor Arbaiza lo dicta más orientado a la neurofisiología. Muchos se quejan, pero la verdad yo les digo porque esto es muy bueno, porque cuando lleven neurofisio, que es el primer tema de fisiología, se van a dar cuenta que se van a pasear ahí, porque lo que el doctor Arbaiz enseña es más que suficiente para llegar preparado para esa parte de fisio. Entonces, eh, acá mi compañero justo también colocaba, ¿no? Su examen ha cambiado, porque ahora es directo. Entonces, la verdad, el examen de 2024 uno no ha estado difícil, pero por lo menos muchos no lo esperaban de esa forma, porque tenía una orientación más a la práctica. Entonces, yo no me enfoqué mucho en la práctica porque neuronato de verdad es muy teórico, o sea, los temas son muy extensos. Y el doctor, a diferencia de los demás, nunca hace énfasis en un punto. Recuerdo que una vez una compañera le preguntó, y doctor, ¿qué puede venir en el examen? A lo que el doctor le respondió, ¿no? Todo lo que he enseñado. O sea, el doctor no es como una persona que te dice una fija ni nada. En Neuronato, personalmente sí recomiendo banquear. Es uno de los pocos cursos que recomiendo banquear. ¿Por qué? Porque vi que se repitieron dos preguntas en el final. Entonces traten de banquear lo máximo posible. Todo, todo, todo. Ahí sí traten de memorizar porque Neuronato es pura memoria. Yo personalmente pude llegar hasta el tema 4, pero para que tengan una idea de lo mucho que a mí me sirvió para, bueno, lo mucho que me está sirviendo para fisio, me sirvió demasiado. Entonces, yo les recomiendo sacarse la mugre estudiando en cabeza y cuello. Y si por uno u otro motivo no pueden sacar una nota alta en el parcial, mátense estudiando neuronato. En sí, ya como que acabando la ponencia, mátense estudiando todos los cursos. ¿Por qué? Porque han cambiado de decano, ahora está el doctor Iván Bojonik, y ya se habrán dado cuenta que la universidad ahorita lo que está buscando no es purgar, sino aumentar el nivel de la enseñanza, ¿no? Para que la Universidad de San Martín pueda topear nuevamente como se hacía en años anteriores. Entonces, los cursos no son difíciles, pero sí requieren un mayor esfuerzo. Y si ustedes se matan estudiando para el parcial, o sea, sacar la máxima nota posible, ya sea en parasitología, bioquímica, anato, micro, o los cursos que estén llevando, se van a dar cuenta que para el final no van a estar con la preocupación de qué pasa si no aprendo esto, o qué pasa si, a ver, si no comprendo un tema, ¿no? Van a llegar más relajados. Por lo menos, háganme caso, para bioquímica y anatomía, si sacan una buena nota en el parcial, van a estar tranquilos en el final. Por lo menos bioquímica, bueno, vuelvo a mencionarlo, ¿no? Bioquímica. eh, no se repite todo, pero hay una parte que se mezcla en integración metabólica. Y en anatomía, sí, no se ve nada de cabeza y cuello. Van a darse cuenta que neuronato es como si fuese anatomía 3. ¿Por qué? Porque muy pocas cosas se ven en los cadáveres. O sea, el cerebro es bonito. Como les digo, neuronato es un curso, un segmento muy bonito. Es muy interesante de estudiar. Si lo estudian con tiempo, les va a ir muy bien, pero séanle fiel a todo lo que dice Arbaiza y vayan a sus clases, vayan, porque si en el parcial iban 30 alumnos, para Neuronato iban 20. No, no exagero, el salón paraba vacío. El doctor Arbaiza muy, está muy bien preparado. Ustedes le hacen una pregunta, pueden quedarse al final. El doctor siempre se queda al final. Entonces, si alguien tiene una duda, se puede acercar y el doctor encantado les va a enseñar, porque yo me acuerdo que yo paraba preguntándole, pues, porque personalmente a mí Neuronato me gustó mucho, fue uno de los cursos que me marcó, porque muchos te dicen que el curso es difícil o que no vale la pena estudiarlo. Van a escuchar comentarios de todo tipo, ¿no? Pero lo que yo les digo es que Neuronato es un curso que no solo va a influir en anatomía, sino se va a ver reflejado en más cursos. Por ejemplo, profundizando, yo como les digo, ¿no? Siempre tienen que profundizar los temas, pero Neuronato, incluso lo que enseña el maestro Arbaiza, se ve reflejado en neurología. Yo pensaba que no, pero se ve un poquito. Y por lo menos en neurofisiología yo sí lo he visto en gran impacto, entonces tienen que sacarle provecho a eso. Pero sí, nuevamente les digo, creo que es la cuarta, quinta vez, mátense estudiando para el parcial. ¿Por qué? Porque si llegan con una nota baja para el final, se van a complicar demasiado. Y no porque sea difícil, sino porque es muy extenso. Algo que olvidé mencionarles es que el maestro Arbaiza eh, es una grabadora humana. O sea, el doctor habla, habla, habla. O sea, no deja que lo interrumpan en la clase, eso sí.
¿Por qué? Porque los temas, nuevamente les digo, son muy extensos, entonces las preguntas sí las deja para el final, ¿no? Y de igual forma, van a haber temas que probablemente no se puedan acabar. O sea, en nuestro caso nos pasó 2 veces. ¿Por qué? Porque el doctor llegó 10 minutos tarde. Entonces, ¿qué pasa si un tema no se acaba? El doctor le pasa las diapositivas al delegado y le dice, hasta acá nos quedamos y hasta acá vienen las preguntas. No es una persona que tome más de lo que enseña, pero sí tienen que memorizar todo. En el parcial, perdón, en el final de Neuronato, creo que hubo un poco más del 83% de desaprobados, entonces para que se den una idea. Entonces, dieron puntos, sí dieron puntos, porque mi promoción, o sea, con un cálculo que hicimos con los delegados, solo iban a pasar 20 o 25. Entonces, para que se den una idea de lo complejo que es. Y no es por asustarlos, ¿no? Pero la verdad, tienen que esforzarse estudiando este ciclo porque, por lo menos, eh, a mí los cursos que más se me dificultó fue micro. Entonces, bueno, el que más se me dificultó fue micro, porque no le di la atención debida por estar estudiando bioca y anato. Pero un plus que podría añadirle a micro es que vean las asesorías también de Ciara. Ayuda bastante. Entonces, creo que eso ya sería todo en Neuronato y cabeza y cuello. Y esto ya sería todo por la ponencia de cuarto ciclo. Espero que les haya servido y cualquier pregunta que tengan ahora pueden hacerla o si no, hacerla llegar más adelante, ¿no? Encantado de ayudarlos. Mi nombre es Enrique Aguado y junto a mis compañeros, que acá dejo sus nombres, hemos podido hablarles un poco y hemos podido mejorar lo que ha sido la ponencia del ciclo pasado, ¿no? De tercer ciclo. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene alguna pregunta, normal, puedo ayudarlo con cualquier curso, o si no, alguno de mis compañeros, encantado de ayudarlos, ¿no? Muchas gracias chicos por sus presentaciones. Ahora pasaremos a el emprendimiento de Miluska. Miluska, ¿estás? Sí, voy a compartir pantalla. Listo. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Miluska Bustamante y hoy les voy a enseñar algunas herramientas que van a utilizar en este ciclo para llevar al siguiente nivel. Este ciclo es uno de los más retadores, pero a la vez de los más hermosos que van a tener en sus 7 años de carrera. Se los digo de corazón. Este ciclo, el cuarto, es hermoso. Hermoso, 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 bellísimo. Pero eso sí, no es para flojear, no es para que lo descuides. Tienes que estar 100% enfocado. Y es por eso que yo les voy a explicar algunos materiales, les voy a dar algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para probar todos los cursos, pero no solo llevarlo al objetivo de, pasar el curso, sino ¿por qué digo que es hermoso? Porque tienes que entenderlo. Entonces, tú entiendes los cursos leyendo, es la única forma, entendiendo. Mientras más lees, más entiendes los cursos. ¿Y de dónde sacamos las fuentes bibliográficas, las fuentes de información? A través de los libros. Nosotros somos Libros Amazonas y aquí te vamos a dar todos los tips y las herramientas que vas a utilizar, ya que también brindamos asesorías. Uno de los libros más bonitos para neuroanatomía, que se divide en dos, en una parte de neuroanatomía más macroscópica y una parte más
microscópica, es mucho más química, que se conoce más como neurociencias como tal, propiamente dicha. Entonces, al dividir este curso en dos, vamos a llevar una parte macro, y aquí vemos, por ejemplo, una imagen de lo que viene a ser el tronco cerebral y el cerebelo, o sea, macro, lo puedes tocar, lo ves. Cuando estés en el anfiteatro vas a ver así tu cerebelito chiquito, tu tronco encefálico, y vas a ir ver, marcar todas las partes que tiene. Entonces, esa es la parte macro. Y luego tienes una parte micro, química, como lo menciono. Y para entender esta química del cerebro, de cómo funciona, te doy un tip. Este libro, Snail, es sumamente fácil de entender. El doctor Arbaiza es un gran maestro, sabe un montón. Creo que es uno de los doctores que más sabe y más se dedica mucho a su carrera, pero es por eso que sabe demasiado. Pero al mismo hecho de saber demasiado, tú te quedas así medio atolondrado con tanta información porque acabas de salir de anatomía uno. Entonces, con tanta información te quedas así sorprendido, en shock, hipovolémico, ahí se te baja la presión porque sabe tanto, pero también su forma de llegar al alumno no es la mejor. ¿Y esto es por qué? Yo entiendo que sea porque sabe demasiado, pero sabe llegar al alumno, por ahí pueden haber discrepancias. Entonces, muy aparte de memorizar todas sus clases, porque para ser francos, para aprobar ese examen es full memoria, pero no todo es memoria acá. Yo sé que para aprobar puede ser memoria, sí, pero tienes que entenderlo, porque si no, ¿cómo vas a llevar hasta neurología? Porque las bases de las enfermedades se centran acá. Entonces, este libro Snail es lo contrario a difícil. Es un libro bonito de neuroanatomía clínica. Vamos a tener la parte química, pero te lo explica precioso. Te lo explica tan simple que vas a entenderlo a la primera. Y este libro te va a servir tanto como para teoría como para práctica, ya que también tiene imágenes tipo atlas, es decir, vas a encontrar así como ves acá esta imagen del néter, sus imágenes señaladitas. Aquí yo lo tengo para que ustedes lo vean, es en presentación de papel couché. Y miren, he abierto una página donde se encuentran todo con imágenes, porque tiene una parte de atlas, y miren acá, también tiene una parte de teoría, pero que está muy asociada a la clínica, es decir, casos clínicos. Por eso tiene el título de Snell Neuroanatomía Clínica. Entonces, este libro es una gran herramienta, en verdad, para entender, para entender. Porque todo lo que te va a decir el doctor Arbaiza es para memorizar, porque, como les menciono, el doctor sabe tanto y tú te quedas así en shock por tantas cosas que te va a decir, tanta información. Entonces, ¿quieres entender la neuroanatomía? Aquí está tu salvación, el Snell. Buenísimo, buenísimo. Un libro muy sencillo de entender, fácil, lo vas a entender a la primera. Y lo mejor de todo es que vienen casos clínicos, porque este curso no es solo neuroanatomía, ya no lo ves nunca más. Te va a servir como base para los posteriores. ¿Y cómo vas a entender los posteriores si no sabes los primeros? Y aquí está tu gran ayuda, el Snell. Muy aparte del atlas y la teoría, vas a tener otro recurso, que son más prácticos, porque son las flashcards. Y aquí, por ejemplo, te muestro una flashcard, que es un original de cartón con un orificio en el borde superior derecho, porque tiene aquí un anillo para que puedas llevar todas tus tarjetas. Entonces, estas flashcards las puedes utilizar para la anatomía macro. ¿Por qué? Porque la primera parte te van a enseñar todo el cráneo, sus partecitas del cráneo, y como ven, todas están enumeraditas. El hueso frontal está enumerado con el número 1. Entonces, tú te preguntas, a ver, número 1, ¿qué hueso era? Creo que era el hueso frontal, pero no estoy segura si es el hueso frontal. ¿Ok? Me voy a la parte de atrás y voy a encontrar la respuesta. El número 1 efectivamente es el hueso frontal. Entonces, muy bien, lo hice excelente. Esto me sirve mucho para la práctica porque tal cual te viene en el examen. Te vienen alfileritos y señalando cada estructura, en este caso del hueso. Muy aparte de darte las respuestas, te da comentarios, te da también aspectos clínicos que lo vas a utilizar en el futuro. Entonces, este aliado de las flashcards también está buenísimo para la parte de anatomía práctica del anfiteatro. Aquí les muestro cómo es la caja. Ahora es color morado en su edición 2024, que también ya se encuentra disponible. Y otro de los materiales que tenemos es el Néter Cuaderno de Neurociencia para colorear, que está dividido en dos partes. Una parte de teoría, un resumen así súper breve de teoría, con sus cuadritos, cuadros comparativos, y otra parte que se encuentran las imágenes a blanco y negro.
listas para colorear y también se encuentran vacías, es decir, así tal cual ves aquí la flashcard que está vacío, no tiene el nombre de cada estructura, así vas a encontrar tu cuaderno vacío. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del cuaderno. Aquí, como vemos, está todo coloreadito, cada parte, y ves ahí que está a mano escrito, ¿no? La parte de la estructura de cada parte de la cabeza, del cuello, que es justo la parte macro de este curso de neuroanatomía. Esta es otra parte, ya que Netter también cuenta con otros materiales para bioquímica, para fisiología, para farmacología, incluso hasta medicina interna, cardiología y más. Y estos son recursos que son muy ilustrativos, fáciles, es una manera divertida de poder aprender. Este debe ser el resultado, cada estructura coloreada de un color diferente. También tiene una leyenda por si no quieres hacerle caso, utiliza los colores que a ti te gusten. Igual, anotando, escribiendo cada parte y de esta manera vas a utilizar mucho tu memoria y tu práctica. Escribes cada vez y así vas cada rato interactuando con el libro. Todo eso te prepara para tu práctica de anatomía. Este es, por ejemplo, un cuaderno de fisiología que pueden utilizarlo al siguiente ciclo. Y ahora hablemos de otro de los cursos más bonitos. Y en verdad es un curso sencillo. ¿Y qué lo hace sencillo? El libro Botero. Este libro Botero es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Lo van a estudiar hasta cuando estén en el internado, lo van a ver, porque es bellísimo, para infecto es bellísimo, es tan simple el libro, es animado. Ahí les he puesto aquí el ciclo de vida, que es lo que deben de aprender, ojo, en cada parásito, para cada organismo, tienen que aprender el ciclo de vida. Y esta se encuentra así dibujado animadamente. Muy bello. Eso es lo más importante de este libro, sus ciclos de vida. Lo van a ver bastante estas imágenes, igual en sus diapositivas, porque los maestros, los doctores, sus fuentes bibliográficas son de los libros. Y estos libros pues tienen varios recursos. Estas imágenes muy llamativas, animadas, son bonitas y las van a ver en diferentes diapositivas. Pero Botero no solo te ofrece eso, sino también al costado es un libro de teoría y van a estar acompañadas de una que otra imagen con su descripción abajo de cada una. Entonces, este libro, para entender la parasitología, que es un curso sencillo, en verdad es sencillo, y más aún si lo estudian a fondo con este libro que es súper fácil de leer, además es súper fácil de entender, está buenísimo este Botero, a diferencia del Becerril, u otros que son también fáciles de entender, en verdad Parásito es bien fácil, pero Botero, al ser animado, te da ganas de leerlo, te da ganas de estudiarlo, entonces te da ganas de estar ahí. Becerril es un poco, es fácil, pero es un poco monse. Entonces Botero es chévere, animado, bonito. Ahora hablemos de parasitología, pero la parte práctica. Aquí, ¿qué tienes? Ves los parásitos, pero en el microscopio. Y todo lo ves sumamente chiquitito, a detalle. Entonces, todas estas características de esta parte del parásito, del comienzo, del fin, de la cola, de los huevos, de los estadios, necesitas un atlas, porque en el atlas se encuentran todos los estadios y descritos. Entonces, un amigo que no es muy conocido es el Atlas de Parasitología del Manual Moderno de la Universidad Nacional de Colombia. Buenísimo, es un libro que casi nadie lo conoce, pero cuando lo lees, cuando te enteras de todo lo que tiene, te vas a enamorar porque te va a facilitar la vida en la parte de parasitología práctica. Entonces, chicos, en verdad hay un montón de recursos, pero no todos lo conocen. Entonces, para eso estamos nosotros, como Libros Amazonas. Te damos las asesorías que tú necesites para que puedas llevar tu ciclo al siguiente nivel, divertirte, aprobarlo y sobre todo entenderlo para que te sirva en el futuro, que es lo más importante. Entonces, con todo esto nos damos cuenta que el cuerpo humano es la máquina más compleja del mundo. Y nuestra librería te ofrece más de 10.000 títulos. Te vamos a acompañar desde que estás en primer ciclo hasta que seas subespecialista, cardiocirujano pediatra, etc. ¿Cómo cotiza un pedido en Libros Amazonas? Lo primero, los puedes encontrar en todas las redes sociales como libros-medicina humana o libros de medicina amazonas o libros amazonas. Lo primero que tienes que hacer es enterarte de qué libros hay. Entonces, te invitamos a entrar a nuestro Linktree, donde vas a encontrar lo que viene a ser la website, donde vas a encontrar el catálogo de los libros. Ahí te quiero compartir cómo es el Linktree y se los enseño.
Listo. Entonces, al hacer clic en el Linktree, aquí está, te va a salir primero nuestras redes de comunicación y al entrar a website te va a salir el catálogo de los libros que necesitas de cualquier u otro material que no sabías que existía, pero existe. Entonces, esa es la función. Una vez que ya eliges tu libro, nos contactas a través de cualquier red social, de preferencia WhatsApp, ya que ahí la comunicación es mucho más rápida, o Instagram, que también la comunicación es mucho más fluida, y te brindamos el valor de cada libro y te lo llevamos a tu domicilio o a la universidad. Aquí tengo una imagen. No, a tu domicilio o a la universidad. Entonces, si te encuentras en provincia, nosotros también de vacaciones, ¿no? Hacemos envíos a todo lo que viene a ser el Perú y también a algunos países de Latinoamérica, como Colombia, México y también Ecuador y Bolivia. Entonces puedes hacer tus pedidos tanto al por mayor, donde tienes un precio especial, y también al menor. Entonces, te encuentras en provincia y lo llevamos para que de esa manera tú vayas estudiando y vayas ya viendo y leyendo de lo que se trata el curso, porque este ciclo en especial, que como les digo es bonito, pero a la vez es pesado, necesita una preparación previa. Y esto lo ves mediante los libros. ¿Por qué? Porque el libro es como un storytelling, te cuenta todo. No es como una diapositiva donde todo ya está punteado. ¿Por qué? Porque la diapositiva es una herramienta del médico, es una herramienta de tu docente para que él pueda explicarte la clase. Su storytelling es su voz, pero aparte de la voz, tienes los libros, que es donde ellos sacan la información, ¿no? De los grandes autores. Entonces, estos libros llegan a tu casa, llegan a tu domicilio, llegan a provincia, al lugar donde te encuentras, para que tú les puedas sacar mucho provecho. Y para culminar nuestra ponencia, tenemos un sorteo que viene a ser el libro de Ciencias Básicas, pero en apuntes, es decir, teoría de ciencias básicas. Vas a encontrar la teoría esencial de anatomía, neuroanatomía, química, histología, embriología, microbiología, parasitología, fisiología, todo en un solo libro. Claro, al ser en un solo libro, cada tema lo vas a encontrar puntual, todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque este libro está enfocado, ¿por qué existe este libro? Está enfocado en rendir exámenes, en los exámenes que tú vas a dar cuando termines la carrera, cuando estés en séptimo año, al ser ENAM, al ser residentado, al ser salud. Entonces, vas a llevarte este libro que se llama Apuntes de Ciencias Básicas, que es solo teoría, la más importante de estos cursos que ya te he mencionado. Y para participar de este sorteo, tienes que seguir dos requisitos. Uno, que es seguirnos en TikTok e en Instagram, y otra, que es compartir por stories una publicación de nuestro feed de Instagram. Y eso sería todo para que participes. Y en breve van a estar pasándolo a en la página del sorteo para que puedan ver quién es el ganador. Y eso sería todo por mi exposición y que tengan una linda noche. Muchas gracias, Miluska. Bueno, chicos, como ya escucharon, tienen que seguir a sus redes sociales. Denme 3 minutos para compartir pantalla. Mientras, por favor, vayan siguiéndola y tengan también sus usuarios listos para poder, bueno, si es que son ganadores, ¿no? Corroborar si es que están siguiéndola.